Seguimos adelante en este Fuerte y Claro, seguimos compartiendo con ustedes la comunicación y en esta oportunidad para recibir con muchísimo gusto aquí en estudios una vez más a nuestro querido amigo, el politólogo Andrés Raggio, mientras además ya estoy leyendo algunos mensajes como el de Vanessa Martínez y algunos otros amigos que también no solamente por WhatsApp, sino ya directamente por el chat de YouTube nos están saludando y a todos les agradezco muchísimo que estén del otro lado. El momento del análisis político, en este Fuerte y Claro, como yo les decía, momento de escuchar al politólogo Andrés Raggio y es lo que vamos a hacer a partir de este momento aquí en el programa. Andrés, el gusto bien grande de saludarte, de estar compartiendo contigo la comunicación. ¿Cómo andás, querido amigo? Buenas, espero que todos estén muy bien. Buenas tardes. Bueno, la verdad que muy bien y con mucha expectativa. Vos sabés que este es un momento del programa que a mí me gusta mucho hablar contigo porque además aprendo. Esto es una retroalimentación y es muy interesante. Y varios de los que están del otro lado ya me han dicho que disfrutan mucho, ¿no? Mate por medio, escuchar tus análisis o tus editoriales, como pasó la vez Sí, pasada, pero que es bien interesante para poder, como si fuera una ronda de mate, hablar de algunas de estas cuestiones que son tan importantes para todos. Hoy traes un tema bien interesante, Andrés. Vas a hablar de lo que vos mismo denominaste la falta de cohesión política en tiempos de crisis, ¿no? Y cómo está la relación hacia la interna de la coalición multicolor, pero también cómo está la relación del gobierno y del presidente en particular con los principales referentes del Frente Amplio, que es algo bastante disímil, por decirlo de alguna forma, ¿no? sí, igual que la anterior, no quiero hacer un par de declaraciones al principio. Sí, En este caso voy a intentar que no sea tan editorial. Lo que pasa es que la situación, Martín, no es nada agradable. claro. Primero que nada, mandar un saludo a todas las familias que han perdido un ser querido. Se están viviendo momentos de mucha tensión. De hecho, también quiero aprovechar el espacio para comentar una cosa que estoy seguro que vas a estar de acuerdo y que algo mencionaste en el programa de hoy, que tiene que ver con una nota que hizo Darío Klein en CNN Internacional y que fue, bueno, de alguna forma reflejaba lo que pasaba en el CTI del CASMU y tuvo la acusación de traición a la patria de una senadora de la República que es Graciela Bianchi. Bueno, no se puede En ese esperar marco, mucho más de esta persona, ¿no? La cual ya además le hemos dedicado un editorial, lamentablemente muy a mi pesar, porque no quería, y me hago ujú, cargo de lo que voy a decir ahora, ¿no? Pero realmente hay gente que se retroalimenta del odio que genera, ¿no? Y es un claro ejemplo el de esta senadora que habla con una liviandad enorme de algo que realmente, como vos decís, ¿no? Es muy doloroso para mucha gente, ¿no? sí, no sé si tuviste la oportunidad de ver la nota entera, supongo que sí. Sí, sí, Realmente es desgarradora. Es difícil no largar una lágrima, es difícil, porque ahí se dan cuenta uno lo que vive la gente y en claro. particular lo que viven los médicos. Y que una senadora de la República, otrora presentada para Senado y abandonando la banca, rompiendo con el espíritu de la ley de cuotas para pasar a diputados, lo Sí. cual rompe con toda lógica, ahora también acusa de traición a la patria a periodistas que hacen su trabajo y visualizan un hecho alarmante, Sí, ¿no? sí, sí, En vez de muy doloroso. preocuparse por lo que realmente importa. Claro, claro. Que se preocupe por lo que realmente importa. La verdad es siempre me acuerdo de tus frases de calienta un pueblo determinadas cosas. Bueno, esto creo que calienta un pueblo. Exacto. Y es hora de bajar la pelota, Martín. El otro día hablábamos de empezar a hacer política y no hacer política partidaria en un momento de crisis. Creo que ya basta, Sí, ya está. capaz que algo que vos también has dicho en otras oportunidades y ante el drama al que nos estamos enfrentando, está bueno recordarlo. Yo creo que ahora más que nunca, y creo que ahí me la juego que al revés, vos vas a estar de acuerdo conmigo, es momento de que haya alta política, pero alta política de verdad. O sea, la hora nos convoca a un respeto, a una altura. Yo decía hoy en el arranque del programa, no hay que tenerle miedo a la grieta porque la grieta existe, el país está partido al medio y hay una forma de ver las cosas y hay otra forma de ver las cosas. Lo que no puede haber no es no que no haya grieta porque la grieta existe y la democracia se retroalimenta de la discusión política y del intercambio y del debate. Lo que no puede perderse es el respeto, ¿no? Y es algo de lo que se está Sí, perdiendo en estas cosas, como vos mencionabas recién, y en otras tantas, donde termina siendo una lucha entre tribunas que nada tiene que ver con el verdadero problema al que nos estamos enfrentando, que es sanitario, pero que deriva en otro problemón enorme que nos va a llevar
décadas poder solucionar. Exacto, exacto. Sí, 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 sí. Exacto. Definitivamente, definitivamente. Y a pesar de, más allá de la grieta y demás, estos directamente, no sé cómo se dice en términos jurídicos, pero no sé, me sale la palabra amenaza a la libertad de prensa. Es decir, esto es grave. Claro. Es una senadora de la República que está acusando a un periodista, además de una nota que parte el corazón y que debería llamar a tomar las riendas y no a escribir en Twitter. Entonces, Terrible, terrible. vamos a realmente a hacer política de la buena. Yo entiendo que la Rita Bianchi debe tener sus posiciones, estar a favor de lo que hace el gobierno y demás, pero eso no implica ponerse una ceguera, perdón, ponerse una venda en los ojos y anular y decir que es todo mentira lo que hizo el periodista, solo en la cantidad de muertos y internados. No, No, eso no. no es así. Es claramente una cobertura bastante no, totalmente imparcial, donde refleja lo que están viviendo los médicos, que eso es algo que yo lo entiendo, por supuesto, como ciudadano, pero realmente me dejó pensando, los médicos realmente van a también a pagar muy caro, no solo con su tiempo y su estrés actual, sino futuro. Entonces, dejemos de hacer política barata y empecemos realmente a pensar en ellos. No solo en atacar el COVID, sino también en las personas que quedan y con políticas potentes. Sí, sí, Y lo que ahí está en el sí, por medio, ¿no? supuesto, Claro. claro, por supuesto, y aquí entro un poco en la charla de hoy. Por supuesto, habrá quienes fomenten o quienes propongan una participación mayor del Estado, habrá quienes ideológicamente entiendan que eso no es pertinente, pero tenemos que ir a la Constitución y en los primeros capítulos nos damos cuenta que el Estado debería velar por nosotros y nuestra seguridad alimentaria, por lo cual también, más allá de qué posición política se pueda tomar, incluso de qué partido político uno pueda ser simpatizante, tiene que ver con una cuestión de vida o muerte, ¿no? Tiene que ser una cuestión que nos toca a todos. Y eso me lleva un poco a lo que hemos vivido esta semana, porque lo que hablábamos con Martín, acá perdóname por la infidencia, es que en estas últimas semanas hay tanto que hablar y que es tan profundo y tan importante y que uno no quiere dejar afuera, que realmente es difícil hasta denominar una columna. Claro. O sea, casi hacer el análisis de lo que pasó en la semana, que ya está muy trillado, es cierto, pero que no deja de tener mucha tela para cortar, lamentablemente. Lo que pasa es que A además ver, es en algo las que últimas... nosotros acá en Fuerte y Claro hacemos muy seguido, Andrés, también, ¿no? Que tiene que ver Ujú, justamente con eso, con tomar cierta distancia, porque además estamos, y acá voy, antes de que te metas en el tema de fondo, me voy a sí, permitir jugar en mi terreno, que es el tema de las noticias y de la comunicación, ¿no? Estamos como extremadamente acostumbrados, ¿no? A esta cuestión de la inmediatez de la noticia, de que las cosas terminan estando trilladas, como vos decías recién, pero el ujú, problema es que al final, con la excusa, ¿no? De que las cosas van quedando trilladas y toda la historia, muchas veces se termina descontextualizando la información. No tenemos tiempo ujú, para que nuestro cerebro, el tiempo natural, ¿no? Para que nuestro cerebro exacto. pueda realmente procesar lo que pasó, X cosa, la que sea. Y yo muchas Ujú, veces lo que hago en la apertura del programa, inclusive, es tomar temas de la semana anterior y volver sobre ello, porque me parece fundamental. Capaz que yo con casi 40 años me estoy quedando viejo y medio lelo, ¿no? Pero yo creo que en realidad no, es porque tengo la necesidad, y creo que a vos te pasa lo mismo como académico, como intelectual, de poder entender las cosas con un poco más de tranquilidad. Vivimos como adentro de una licuadora en la que de un tema pasamos a ujú, otro y al final nadie entiende nada y después el resultado son muchas de las cosas que terminan pasando, ¿no? Entonces ujú, está sí. bueno que de repente vos, con la distancia de los días, aunque los temas estén, abro comillas, trillados, cierro comillas, vuelvas sobre ellos y nos puedas plantear las cosas con un poco más de profundidad de la que no nos dan, por lo pronto, los grandes medios de comunicación, seguro, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, y además con la particularidad de esta crisis es que todos la estamos sufriendo. Claro, Por claro. supuesto, hay una gran cantidad de personas, obviamente yo valoro mi situación y agradezco mucho, pero todos tenemos nuestros problemas, todos lo estamos viendo de maneras diferentes y nos obliga realmente a prestarle mucha atención a temas que deberían ser abordados en otro momento de mayor tranquilidad, pero que la situación de crisis nos obliga a tomarlo a los ponchazos. El Absolutamente. problema es, como decís, que si no tenemos el tiempo de discernir, de comprender, de entender los claros y oscuros, de ver los factores a favor y en contra, más allá de las posiciones ideológicas que existen, evidentemente vamos a caer en un saco roto Claro. y ninguna política va a servir. De hecho, un poco el espíritu de esta columna, que no es editorial, pero sí tiene un espíritu sumamente crítico, es que yo lo dejo en algún pasaje aquí en la ayuda de memoria que me hice,
Y hagamos un simple ejercicio considerando básicamente las propuestas que hizo el gobierno, la batería de medidas, si se permite decir batería de medidas a esta altura, pero las diferentes medidas que ha propuesto el gobierno en estos últimos días para intentar, bueno, habrá que ver con qué tipo de objetivos, pero intentar reducir los efectos socioeconómicos, porque acá no vamos a hablar de cuánta gente está en el CTI, ni cuántos fallecidos, que eso es realmente alarmante y realmente deberíamos dedicar los minutos de silencio porque estamos de luto, Claro. eso no cabe ninguna duda. Somos un país muy chico, con muy poca población y tenemos índices muy altos. Y Sí, si se somos un mueren, país muy si chico, siguen como muriendo así, decía el senador Oscar Andrade, que yo lo pasaba ahora en el bloque anterior, capaz que lo uh-huh, escuchaste, somos un país muy chico para acostumbrarnos, en definitiva, que se nos estén muriendo 60 personas por día por una sola de enfermedad solo esto. evitable, Claro. ¿no? Además, Exacto, exacto. Y las medidas claramente no alcanzan. claro. A ver, es cierto, nunca va a alcanzar, la economía por definición es la administración de los recursos escasos, son escasos, está claro. Ahora, la pregunta es si hay más para dar. Todos sabemos que hay más para dar. Entonces, la gran diferencia, como hablábamos en la columna anterior o editorial, o como le quieran llamar, es que es una decisión política. Por lo cual aquí sí se empiezan a cruzar responsabilidades y el gran inconveniente en todo esto es olvidarse de hacer política y centrarse en hacer política partidaria o baja política o política sucia o política de refrite. Porque lo que hemos notado, por ejemplo, que también tú mencionaste hoy y que también quiero resaltar, es que en el medio de este caos, en el medio de gente que se muere, en el medio de gente que se contagia, que tiene que salir a trabajar, que no tiene alternativa, y basta de eso de la libertad, no tiene alternativa, claramente está mucho más expuesta, pero claramente está más expuesta al futuro. Y su Claro. futuro probablemente se esté comprometiendo mucho más. Y estas políticas deberían apostar a resolver en el mediano, por lo menos, o en el corto y mediano plazo, las situaciones de alarma socioeconómica que van a ser durísimas. Lo decía el otro día Soto, y mencionábamos sobre la infantilización de la pobreza. Claro. Y los niños que hoy no comen son los niños que mañana no pueden pensar. Son los ciudadanos que mañana se van a encontrar con grandes dificultades y a los cuales después capaz que les pedimos una changa para darles algo. Entonces, necesitamos un poco centrarnos en qué queremos del Estado y los partidos políticos tienen ese rol. Y más en el Uruguay, que es una partidocracia. Los partidos políticos nosotros le damos ese poder de manejar, de gestionar la cosa pública, en la cual es para estos momentos que más lo necesitamos. Necesitamos de los políticos, otra vez lo vuelvo a decir, con bronca, necesitamos de los políticos, necesitamos gente que se dedique realmente a pensar, de resolver los problemas cotidianos en momentos como estos más que nada. En otros también, pero en estos más que nada, que estén presentes. Por eso, la frase famosa está de Aldo Silva, compartible, absolutamente. Es necesario que el presidente de la República sea quien gestione esta situación desde el punto de vista comunicacional y que ponga la cara. Claro. Y que no sea opcional en base a determinadas cuestiones, ¿no? Que bueno, no importa, eso es Sí, sí, otro punto eso que daría para no una quiero columna entrar. aparte, ¿no? De cómo manejan los Exacto. presidentes sus apariciones, ¿no? Recuerdo mucho el paradigma de trabajo del fallecido presidente, expresidente Tabaré Vázquez, por ejemplo, ¿no? Y cómo se criticaba su desaparición o su aparición según determinados momentos, pero eso nos llevaría a Uh-huh. irnos por las ramas y lo dejamos por otra columna, pero es verdad, Sí, sí, es sí, tal sí. cual. Está claro. Bueno, para no dar más vueltas ni Sí, para decir Gregorio, y con el gran temor de dejar cosas afuera, porque eso es algo que me está pasando últimamente en las columnas, producto de esta situación. En primer lugar, mencionar que las baterías de medidas que el gobierno propuso fueron algunas exoneraciones tributarias a empresas, algunos descuentos de servicios públicos a estas, flexibilización del seguro de paro y subsidio a monotributistas, que eso es algo que ya se venía haciendo y se está repitiendo. Y acá viene un poco la crítica. En todos estos casos son políticas, por supuesto, bien recibidas, ¿no? Eso está claro que cualquier tipo de política que intente ayudar va a servir. El problema es, otra vez insisto, cuando uno mira la billetera y todavía te siguen billetes adentro, podrías aún más dar una mano. Y por sí, otro lado, el una perfil. fuerza, Eso es ¿no? algo Claro. que es bastante trillado en cuanto al perfil, pero pareciera estar claro, y aquí sí está un poco en esa discusión de Estado sí, Estado no, que a veces se transforma en partidaria, deberíamos a veces intentar sacar esa cuestión partidaria. No quiere decir, por ejemplo, que todos los de Frente Amplio estén de acuerdo con la participación del Estado en todos los casos, Claro. no quiere decir que todos los del Partido Nacional estén
Sí, sí. Ojo, también pongamos matices, porque en esos matices encontramos los puntos de unión, los temas donde podemos avanzar, justamente. Y sobre eso se puede cimentar un acuerdo nacional. Pero en ese marco tiene un perfil claramente centrado otra vez en el empleador y no en el empleado, en la empresa y no en la persona. Entonces, aquí lo que estamos notando es que estas medidas, que son claramente insuficientes haciendo una valoración, son claramente insuficientes. No van a mover ni un centímetro la aguja, ni un milímetro la aguja. Son medidas que además generan endeudamiento a las empresas en algunos casos, no las están ayudando estrictamente, porque vos no estás facturando, supongamos, esto ya probablemente la mayoría de los oyentes lo han escuchado en otros lados, no estás facturando y lo que está el Estado es un préstamo a tasa cero. Es decir, vos no estás facturando pero te estás comprando una deuda con el simple hecho o por el simple hecho de tener abierto oficialmente algo. Y acá hay algo que tiene que quedar bien claro. En muchos de estos casos, el Estado te está diciendo que vos no podés ejercer, perdón, no podés abrir tu empresa. Por ejemplo, con el tema de los gimnasios, ¿no? Como un ejemplo nada más, como un ejemplo. Si vos no lo podés abrir, no podés facturar, y al mismo tiempo te dan un crédito a tasa cero, que es lo mismo que darte un crédito a tasas altísimas cuando no facturas. Claro. A ver, yo entiendo que el COVID no es culpa del gobierno. No soy de esos que andan por ahí proliferando las voces que o es culpa de los gobiernos mundiales y las mesas chicas para reducir la población y toda esa cosa que yo no creo ni me interesa entrar. Pero ciertamente las medidas están direccionadas hacia un sector de la población, bajo un concepto que tampoco quiero entrar en profundidad, pero que en los 90 se escuchaba mucho, que es el efecto derrame, que en inglés es el efecto spillover. Sí, claro. Porque el efecto derrame es aquel que nos decía el neoliberalismo implementado en gran medida por la calle Padre, en los 90, donde se entendía que a la famosa malla oro, que ahora conocemos tan lindamente como nombre, y que realmente a mí también me genera bastante bronca, eh, la famosa malla oro va, si nosotros la contemplamos, la cuidamos, la ponemos entre algodones, nos va a generar un efecto derrame en sus ganancias, que a la postre va a ser una ganancia para toda la sociedad porque va a llegar naturalmente, como un derrame, como quien llena un vaso, pone agua en un vaso y en un momento se derrama y vuelca a los que están abajo. Claro. Bueno, esto no está demostrado, no funcionó. Esto lo único que generó, bueno, entre otras tantas cosas, perdón, una de las cosas que generó fue la pauperización de la pobreza y el aumento de la desigualdad. ¿Esto qué quiere decir? Que si hablamos de mayoría o quieren hablar de ciclismo, algunos se están quedando atrás. Pero no es que van a estar siempre atrás a la misma distancia que los de adelante, es que cada vez están más atrás. Y en este momento de crisis eso queda en evidencia. Nada nuevo bajo el sol otra vez, son posturas. Lo que sí queda, lo que sí queda claro es que estas medidas, y ahí o con lo que estaba haciendo referencia, nos podemos preguntar si estas medidas se puede esperar algún tipo de mejoría en los indicadores socioeconómicos en el corto y mediano plazo. Claro. La pregunta es exactamente no. No se puede esperar nada mejor. No va a cambiar en absoluto. Van a seguir habiendo gente pobre, va a seguir habiendo gente que va a tener que ir a las ollas populares, que no va a tener para comer, que va a tener problemas de nutrición, ojalá no de inanición, que va a tener grandes problemas para insertarse en el mercado laboral y que va a necesitar de las migajas del Estado. Perdón, De las con un migajas del detalle que no Estado. es menor, ¿no? Se viene el invierno, que ese también es un tema, ¿no? También. En lo inmediato, Claro, quiero decir, ¿no? Perdón que te corté claro. no, pero No, está bien. digo, es un detalle coyuntural, pero no es menor. Yo ya estaba leyendo notas en estos días, por ejemplo, de agrupaciones de gente, de personas en situación de calle que están haciéndole planteos al MIDES de lo que ellos entienden deberían ser políticas para atender, por ejemplo, con centros 24 horas, la realidad de la gente que duerme en la calle, ¿no? O sea, por eso digo, Claro. simplemente le estoy poniendo un ingrediente más al tuco, digamos, ¿no? Pero es un problema enorme en el que estamos, ¿no? Claramente. Es un problema enorme y también considerando esto que decía, que en el marco de que las personas que están atrás en el pelotón empiezan a estar cada vez más atrás, también en la medida en que pasa el tiempo, el factor tiempo aquí es clave, no hay buenos guarismos, no hay buenos resultados, entonces en la medida en que esto siga así, va a ser cada vez peor para esa población. En todos los casos son bombas de tiempo Claro. y van explotando y cada una hace explotar más a la otra. Es decir, es una situación en la cual y aquí voy con el otro punto. Otra de las políticas que se promovieron de parte del gobierno tiene que ver con las transferencias monetarias a las poblaciones de bajos recursos que no puedan demostrar, que no puedan estar dentro del sistema de seguridad social, ¿no? Esta medida justamente mencionaba el seguro de paro y el subsidio, sino que es un subsidio a personas que estaban en un mercado ilegal de trabajo y que hoy se encuentran, obviamente,
detrás de la pantalla, detrás de la cortina, detrás de lo que se puede esperar dentro del Banco de Previsión Social o de la asistencia social que puede dar el Estado con un trabajador. Por lo cual, aquí se abrió la discusión, como ya sabemos, y un poco quería entrar en eso, sobre el famoso beneficio o la famosa contrapartida que debería tener para el gobierno, en particular, este tipo de beneficios. Insisto en la palabra beneficio, no me estoy equivocando, porque así fue tratado. Es un beneficio y no un derecho, que en realidad, punto, es un derecho, Claro. punto otra vez. No es un beneficio, es un derecho. Eh, ¿Por qué? Porque una sociedad, como dice la palabra, lo que afecta a uno afecta a todos, de menor o de mayor medida. Pero acá estamos hablando de miles de personas, y miles de personas están pasando hambre. Y a miles de personas a las demás que se les pide, además de pasar hambre, que se les quiere además dar una contrapartida en base a ese beneficio. Por supuesto, no voy a entrar en lo que ya se ha discutido mucho sobre por qué no se le da el mismo trato a la malla oro, como decía Andrade. Está bien, eso también es parte de la política. Lo que sí es cierto es que con este tipo de actitudes se sigue estigmatizando a las poblaciones de menos recursos. Y eso es todo lo que no deberíamos hacer, como el derecho legítimo a tener un techo, como el derecho legítimo a poder alimentarse, como el derecho legítimo a tener una vida digna, digna. Nada más que eso, digna. Y por otro lado también, que no está directamente relacionado, se habló muchísimo de la transferencia de 200 millones de pesos del MIDES a la ONG Uruguay Adelante, una ONG además con cierta controversia en cuanto a por qué esa ONG y a quiénes y demás. Pero el punto otra vez, aquí está el Estado fiscalizador. Martín, el neoliberalismo y el liberalismo a secas, si se caracterizan por algo, es que piden un Estado juez y gendarme. Claro. Para aquellos que ya no lo tienen claro, porque esto ya ha sido bastante tratado, no solo en las columnas, sino en estos últimos años, o sea, el conocimiento acumulado en las ciencias sociales ha generado ese beneficio de entenderlo. El Estado juez y gendarme, que es lo más básico, es un Estado controlador y que solo se dedica a supervisar lo que sucede por fuera Claro. de su institución o de lo que le corresponde, que para hacer bien gráfico es el pensamiento, la perspectiva política que apunta a la reducción del Estado in Sí, extremis. sí, la El Estado mínima no debería expresión del participar. Estado, claro, sí, sí. Exacto. Entonces, una cosa que me imagino, porque eso, insisto, son muchos temas, hay muchos medios, hay mucha gente hablando sobre esto y no quiero sonar tan repetitivo, perdón, pero intento a veces no escuchar para no estar influenciado. Y en particular, lo que me llama mucha atención es que esta partida, que hice el cálculo, el dólar de hoy son 4.5 millones de dólares, nada. Por supuesto es plata, por supuesto que es plata, pero no es nada. Se trasladó y además se pone o se puso en tela de juicio de que las personas o repetían los lugares a donde iban a comer o si estas personas tenían que gozar los beneficios de diferentes políticas sociales. Y de hecho, si no me equivoco, el viceministro de Mides mencionaba que sí existía una relación directa entre controlar quiénes iban a comer las ollas populares con la reducción de la asistencia a ellas. Y decía que era evidente la correlación. Era evidente que si una persona deja de ir porque se está controlando es porque algo mal estaba haciendo. Bueno, no es así. Hay una cosa, producto de este estigma social que se genera la pobreza, es justamente que estas personas, beneficiarias de algunas políticas públicas, tengan temor de registrarse en algunos lugares. ¿Por qué? Porque tienen temor de perder lo que reciben. Claro. Es por esa razón, o en mayor parte debe ser por esa razón. No quiere decir que no haya un vivo, pero al mismo tiempo, cuando decimos ese vivo, si ese vivo tenía hambre, ¿se le puede juzgar realmente a una persona por tener hambre y ir 2 veces a ollas populares? Claro, claro. Estamos todos locos. Yo creo que ya estamos en un terreno, disculpen, que trasciende a través de lo político y lo ideológico, más allá de si Estado sí, Estado no, es una situación de emergencia sanitaria, alimentaria, económica, social y de todo tipo. Y que no tenemos la menor idea cuándo va a terminar, y menos tenemos la menor idea cuánto va a repercutir en nosotros al día de mañana y en el corto plazo. Entonces, la alimentación, no soy nutricionista, pero todos tenemos muy claro que cuanto menos comemos, menos capacidades tenemos, ¿no? Porque nosotros necesitamos alimentarnos Sí, sí, para es el poder combustible desarrollarnos. del cuerpo, claro, sin duda. Es el combustible del cuerpo. Por lo cual, si entramos en un terreno de cuestionar y de intentar fiscalizar a aquella persona que tiene hambre, este, creo que hay poco para encima, ¿no? Perdón, hay poco por debajo en la política de Claro. eso, hay poco por debajo.
Yo entiendo que además en este mundo que todo viene, todo va, que las discusiones, que el periodismo, que también intenta saber en el día a día cada opinión y demás, puede uno decir cosas que luego se arrepienta. Eso, eso pasa, la gente se equivoca y eso también hay que entenderlo y contemplar. Se pueden equivocar con la forma de decir las cosas, capaz que no quería decir eso y bueno, se malinterpretó, pregúntenle a Aldo Silva, ¿no? Este, pero esas cosas son difíciles de digerir y en un contexto además donde todos sabemos que no es lo mismo un viceministro que la situación que está pasando un viceministro en este momento de crisis que lo que está pasando a una persona que va a las ollas populares. Sí, sí, con un tupper Entonces, de crufi vacío a buscar una porción de guiso. Ya está. entonces otra vez Claro, empatía, ¿no? Otra vez claro. un poco ponerse en los zapatos del otro. Después, esto ha generado una avalancha de críticas de parte de la oposición y ha generado también una reacción de parte del gobierno. Voy a ser un poco desordenado en base al punto que tengo, pero con el temor de perderme, porque me pasa, pero yo quería decir que recordarles a los oyentes que hace varias columnas y el año pasado en particular habíamos mencionado una característica de este gobierno, que era un gobierno verticalista y centrado en la persona presidencial, ¿no? Centrado en la figura presidencial. Esto puede molestar a alguien, pero es un hecho. Y justamente es un hecho en la medida en que incluso en la gestión de la coalición, lo que ha hecho hasta ahora el presidente de la República, o presidencia en términos generales, es manejar mediante reuniones, si se me permite el concepto, bilaterales, de tú a tú con los dirigentes para luego, y de hecho comunicándoles las decisiones tomadas, es decir, hay poco de feedback, como se dice en inglés, hay poco de Sí. intercambio, sino que es más un te comunico y vos te acomodás como podés, como pasa mucho en política, de la decisión que tomé, y vos para estar de mi lado vas a tener que hacer malabares si pensás distinto, porque eso pasa. Al punto tal de que de una ministra de la República osó decir que no es gobierno, ¿no? Osó Claro. decir que no es gobierno. En ese marco, el presidente de la República tomó también la iniciativa de comunicarles a los de la coalición multicolor las diferentes medidas, ¿no? Y para preguntarles qué les parecía, por supuesto. Esto lo estoy tomando de fuentes de presidencia, no estoy tomándolo de medio de comunicación, sino directamente de la fuente, porque esas son las palabras que se utilizaron, para Claro. comunicarles las medidas, no para preguntarles qué les parecía y entre la coalición decidir. Yo no estoy diciendo que no haya existido eso, capaz que existió. Yo no me enteré, o por lo menos no leí, y no les obliga, lo menciono, digo, no, capaz que existió. Por otro lado, y acá viene hacia el otro lado, ¿no? La oposición, eh, por supuesto quedó clarísimo que la calle Pou desconoce a las a las figuras institucionales del Frente Amplio, las desconoce como interlocutores válidos, al punto tal de que ha generado un cruce muy importante de dichos, ¿no? Esto de que yo no voy a caer en el barro, no voy a retar en ese nivel, frases de todo tipo, desafortunadas del presidente del Frente Amplio, desafortunadas en su momento de Michelini, puede ser, claramente separan más que unir, eso está claro, eh, pero bueno, es parte de esta situación que estamos viviendo y de los decibeles tan altos. Claro. Ahora bien, disculpen que tengo tos. Ahora bien, en ese marco, el presidente de la República tomó la decisión, claramente como algo positivo, de invitar a los intendentes frente amplistas a una reunión para oír sus propuestas, o para oír, y para así ahí tener un intercambio sobre la situación. Cosa que, por supuesto, está muy bien, porque eso quiere decir que hay una apertura en cuanto a, a su visión en ese Sí, momento sí, hay un verticalista de acercamiento intentar también a tomar. ese intento o a ese llamado de hagamos un diálogo nacional. Bueno, lo que más se puede parecer a un diálogo nacional es convoco a los tres intendentes que tiene el Frente Amplio, ¿no? Exacto, y es una medida claramente de desprecio, ¿no? Al resto de los actores políticos de oposición. Pero más allá de eso, aquí yo quiero dejar otra vez algo que venimos conversando, es ojo, porque las figuras del Frente Amplio, particularmente las intendencias y particularmente la intendencia de Montevideo y Canelones, son figuras que sabemos que se van a candidatear a presidencia, sabemos eso. Y si no lo hacen es por alguna jugada política de otro sector del Frente Claro, Amplio. Entonces, tienen una clara tendencia a magnificar sus medidas, claro. lo cual para mí también está mal. Me parece bien la propuesta del intendente de Montevideo de utilizar las medidas famosas contracíclicas o keynesianas en momentos de crisis, de infraestructura, básicamente, de gastar en infraestructura para generar trabajo real, como dijo ella,
en un momento de crisis y que además tiene retornos, ¿no? Porque yo que sé, un puente, si se hace un momento de crisis con plata del Estado, nadie puede decir que el puente capaz que no es necesario, ¿no? Sacando algunos casos muy particulares, Sí, sí, es muy claro. probable que sea necesario. Entonces, eso me parece oportuno. Y me parece oportuno que el gobierno tome esas medidas, cosa que hasta ahora no sabemos qué va a pasar. Por otro lado, también el propio Satanás para la izquierda en su momento, el Fondo Monetario Internacional, proponía esta misma medida, que el gobierno no tomó. No tomó. Claro. Entonces, bienvenido sea. Pero ojo, porque este tipo de cosas lo que está haciendo es reducir la mesa de diálogo a pocas personas con aspiraciones claras. Yo insisto, Sí, es un no quiero diálogo ser ni malo meramente con... ejecutivo, ¿no? Es un diálogo Exacto. casi que mirando a un eventual 1 de marzo del 2025, ¿no? Sí, en realidad, o sea, reitero, yo no quiero ser malo para nada con los políticos en términos generales, ni con sus aspiraciones, me parece que está bien, siento que hacen el esfuerzo de separar esas cosas, pero no parece que esté funcionando. Es decir, desde el lado de la opinión pública y del lado de los votantes, la ciudadanía, que también hay una mojón de poner las barbas en remojo con la ciudadanía, ¿no? Dejar de esto de partidizarlo, dejar de verlo como opinión nacional otra vez, perdón que esté reiterativo, pero ya esto no da para más. Y dejar de enarbolar cada medida que toma la Intendente de Montevideo o el Intendente de Canelones, y viceversa si no están de acuerdo con presidencia, Claro. y viceversa si son de gobierno. Sí, sí, ¿Sí? el Las medidas que tribunismo haga una político, persona, claro. exacto, las medidas que haga una persona pueden ser buenas, pero también pueden cometer errores, y al mismo tiempo la cantidad de intereses que se interconectan y que de alguna forma explican su comportamiento son multivariados. Por lo cual, pueden ser súper ocurrentes, súper bienvenidos, pero al mismo tiempo hay que promover una discusión real, un debate real de cómo abordar la crisis, y en particular la crisis socioeconómica que estamos viviendo y que vamos a seguir viviendo por muchos años, cómo abordarla con políticas de Estado. Y es Con ahí, políticas de Estado. ya en el terreno de las conclusiones, pues yo estaría horas hablando Sí, contigo sí. y vos me conocés, pero entonces es ahí donde hay que poner el foco considerando esta falta de cohesión, que era un poco el disparador del análisis de esta columna, ¿no? Del día de hoy. Sí, y ahí va, y eso también se ha reflejado en la propia coalición multicolor, ¿no? Cuando encontramos que existen diferencias que se intentaron agregar o se intentaron contemplar algunas de las propuestas hace unos meses, en este caso, como mencionaba, pareciera que no tanto, a pesar de lo simbólico, ¿no? O sea, que ya hemos dedicado un tiempo y vamos a volver a dedicar en cuanto a los simbolismos que maneja el gobierno. Es decir, el tema de las reuniones es un impacto positivo para la población y para la opinión pública, pero eso no quiere decir que sean buenas políticas. Ojo, no equivocarse. Que se junten, que hablen y que lleguen a un tipo de acuerdo no quiere decir que el viento sopla a favor nuestro ahora. El viento sigue soplando en contra, las medidas van a seguir siendo escasas, y en particular si no se ataca, y ahí sí a lo que se habló, al trabajo genuino. Me parece muy importante, y creo que vos lo decías también, o lo mencionabas, esto de que decía Carolina Cose, no importa, Carolina Cose o Pepita o Menganito, da igual, pero esto de que el trabajo es necesario porque lo que hace es darle a la persona la oportunidad de ir a comer a su casa y no a las Claro, ollas populares. claro. Entonces, vayamos al grano, vayamos a entender el problema de raíz y no a podar el árbol, porque se está levantando la vereda. No es solo ese problema, porque va a volver a crecer ese árbol, o mejor dicho, está creciendo por debajo y se va a notar dentro de muy poco nuevamente. Lo único que estamos haciendo es podar el árbol. Entonces, estamos de luto, Martín. Yo quería también con esto, realmente estamos y estaremos de luto, no por el gobierno, no por la oposición, por el COVID y por las consecuencias, pero también, por lo que se dice mucho últimamente, por cuestiones que son evitables. Hacerse cargo también es hacer política. Andrés Rayo, yo te quiero agradecer mucho este rato de reflexión y de análisis. En unos días, si te parece, retomamos. Seguramente vas a venir con otra columna bastante jugosa. Pero querido amigo, gracias por ayudarnos a pensar, gracias por dedicarnos este rato que realmente para nosotros tiene un valor enorme y lo sabés. Y si te parece, en unos días seguimos hablando contigo en este Fuerte y Claro. ¿Te parece? Claro, con empatía, claro que sí. Por sobre todas las Un abrazo. cosas. Un abrazo grande, Andrés. Chao, chao.